Y quiero compartir con ustedes allí una porción de la palabra y la quiero llevar enfocada hacia la familia, porque estamos viendo estos últimos años los estragos, podríamos decir, que el diablo, por un lado, fomentando en las mentes con argumentos, con ideas, con pensamientos, cómo va destruyendo y va poniendo piedra de tropiezo en medio de las familias, y cómo también el pueblo cristiano en general, el pueblo evangélico, está siendo atacado y está muchas veces ya desmayando, podríamos decir, en lo que es forjar una familia al modo del Señor, cumpliendo y anhelando cada uno de sus integrantes andar en el Señor y tener la familia y el matrimonio que Dios ha planeado, ¿no? Que no es poca cosa, porque sabemos que lo que ha instituido como célula fundamental en la sociedad Dios es la familia, y allí es donde se forja el hombre, la mujer de Dios, allí es donde los hijos son llevados también al camino del Señor. Y no es poca cosa, ¿no es cierto?, lo que se logra en medio de un matrimonio, de una familia cristiana. Entonces, qué mejor plan del enemigo que buscar de destruirla, ¿no? Así que vamos a insistir mucho con el tema de la familia y del matrimonio para que sean guardados en el Señor y para que podamos tomar decisiones sabias y tener un rol totalmente enfocado en las Escrituras, tanto el hombre como la mujer, tanto los hijos como los padres. Y nos dice así en Lucas 11:17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, él Jesucristo, ¿no? Palabra de Jesús. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y fíjense qué sabio que es el pecado, ¿no? Por decirlo de una manera irónica, vamos a decir, porque en realidad es nuestra naturaleza que nos quiere jugar en contra, que nos quiere apartar de lo que Dios ha instituido, ¿no es cierto? Y llevarnos a la división, a la desconfianza, al cansancio, al bueno, no hago más nada, ya que mi cónyuge decida y haga como quiera, yo me quedo pasivo, yo me quedo pasiva. O ponernos también en un modo pasivo, vamos a decir, frente a nuestros hijos, a la relación con ellos, a la educación, a la disciplina. Y nada de esto es lo que el Señor quiere, porque dice la palabra que si estamos divididos, vamos a caer. Si estamos divididos, vamos a ser asolados como familia. Dentro de una familia, muchas veces tienen que convivir 3, 4 generaciones, muchas veces pasa, ¿no? Con los abuelos, con los tíos, a veces menos generaciones, o a veces hay familias que están constituidas por 2 generaciones, ¿no? Padres e hijos. Pero en el Señor podemos seguir adelante unidos en Cristo y teniendo cada uno la firme convicción de a qué nos llamó Dios dentro de ese núcleo familiar, ¿no? Entonces, lo que debemos tener en claro es que si estamos divididos, seremos asolados. Y vamos a estar divididos cuando no tengamos en cuenta a qué nos llamó Dios en medio de la familia. ¿Cuál es el rol de esa mujer? ¿Cuál es el rol de ese hombre, de ese padre? ¿Cuál es la función? Cuidarnos de no estar bajo una forma desvirtuada en nuestro rol, ¿no es cierto? Una cosa es que la mujer sea sujeta al marido y otra cosa es que sea subyugada, ¿no? Como tenida en menos, tenida en poco. Una cosa es ser consejera, ser amiga del esposo, ser ayuda idónea, y otra cosa es querer tener el lugar del esposo. O sea que podamos cada uno de nosotros tener bien claro cuál es nuestro lugar, y más allá de todos los errores que podamos cometer, porque somos fallos y
y oramos y fallamos, por supuesto, y muchas veces nos equivocamos, pero que tengamos siempre claro a qué nos llamó el Señor, cuál es nuestro lugar, para que esa casa no se divida, para que esa casa siga firme en el Señor, donde Él pueda reinar, para que así toda dificultad, todo aquello que la quiera derribar, no pueda hacerla caer, porque Jesucristo está allí en medio de ella. Esto quería estar compartiendo con ustedes, pidiéndoles oración por cada una de las familias de la congregación, por aquellos seres queridos que ustedes saben que también están en dificultades, para que puedan tener la luz de Cristo y así poder seguir adelante llevando una vida como el Señor lo ha diseñado, que es el mejor diseño, ¿no es cierto?, que nos lleva realmente a la victoria, a la bendición y a ser de ejemplo para otros. Bueno, título del mensaje de esta tarde, ya esta noche, mis amados hermanos, es: muchos sufrimientos se pueden evitar. Muchos sufrimientos se pueden evitar. Y con mayor de los placeres voy a predicar este mensaje, porque sé que le va a servir a usted y para que usted ayude a mucha gente que innecesariamente sufre. No para que le diga pare de sufrir, para eso ya sabe dónde tiene que mandar, sino para que le diga: para, en Cristo hay sufrimientos, pero hay otras cosas que no es necesario que padezcas si haces las cosas como Dios manda. Entonces yo quiero que usted gane en ese sentido terreno, se apropie de esas verdades y ayude a tanta gente, mis amados, que aún siendo cristianos sufre o se prepara para el fracaso, que es lo más triste. Y eso es lo que decía Susi hoy, de lo cual tengo un cierto temor, como le pasaba a Pablo, ¿no? Temo que la serpiente astuta, algunos de vosotros los engañe y los desvíe de la sincera fidelidad a Cristo. Y yo temo, como decía Pablo en ese sentido, que muchos jóvenes se estén preparando para el fracaso en el futuro. Y desde décadas ya vengo tratando y seguiré tratando con mayor intensidad. ¿Recuerdan cuando Pablo dice exhortaos unos a otros en el tema de congregarse, ¿no? Y tanto más exhortarse, ¿cuándo? Cuando vemos que aquel día, el día de la venida se acerca, el día de la venida de Cristo. Ese es un punto. Bueno, en la medida que vemos crecer nuestros hijos, tanto más insistiré como disco rayado sobre los mismos puntos para evitar, por lo menos, lo más que pueda, la mayor cantidad de fracasos posibles. Ustedes, los que me conocen de años, ya saben lo recurrente que soy en muchos puntos, hasta parece cómico, hasta genera cierta sordera en algunas personas, porque es repetitivo y es natural del hombre. Ya lo escuché, ya no escucho más eso, pero trate de destapar eso para que vuelva, ¿sí?, a retener esos consejos, porque no son míos sino de la Biblia. Para esto, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 al versículo 18. Si leemos juntos, lo vamos a leer atentos, en el nombre de Jesucristo. ¿Me acompañan? Amén. Después oramos un poquito. Dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí hay una linda promesa, ¿verdad? Ahora dice el verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros,
¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, esta es una cita del Antiguo Testamento, ¿no? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, y escuche esta frase porque es clave, que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es clave este versículo. Oramos juntos, brevemente. Padre, gracias, Señor, por estar juntos, por ver el rostro de mis hermanos, por poder abrazarlos, por poder sonreír juntos, o aún ver fruncir, Señor, la comisura de los ojos por encima de los barbijos. Gracias, Padre. Gracias por las palabras de aliento, de amor, de afecto. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de estar en tu casa. Darnos la fuerza para llegar, el tiempo, el ánimo para hacerlo. Aún si desanimados o angustiados o tristes, Padre, gracias por la victoria concedida a mis hermanos. Te ruego ahora con toda mi alma, Señor, bendice a tu pueblo aquí presente o aquel que escuche luego este mensaje grabado, para que con toda libertad pueda aprender de tu palabra, Señor, y ser vivificado con ella, y ser librado de sufrimientos que no tendrían que padecer. Señor, gracias por tu grande amor, gracias por considerarnos, siendo nosotros pecadores perdidos, has tenido misericordia y nos has llamado a tu presencia. Nos complace muchísimo, entendiendo que para nada somos merecedores de tal corazón, Señor. Pero así tú eres y te damos gracias y te adoramos por ello. En el nombre de Jesús te encomendamos a tu siervo que va a predicar este mensaje para que lo haga con libertad, con precisión, con amor, con firmeza, más con sensibilidad y alegría, educando y afirmando la fe de todo tu pueblo para que ellos a su vez puedan discipular a otros y todos glorifiquemos tu grande nombre. Líbranos del mal, del poder invisible del maligno, satúranos del bien de tu casa, vivifícanos con tu palabra, en el nombre de Jesucristo, y amorosamente decimos todos, amén. Amén. Bueno, tome su asiento ahora sí, por favor, y prepárese para reflexionar en estas palabras, que de por sí acá en Pedro, en 1 de Pedro 4, ya nos está dando una idea de que hay una voluntad de Dios reservada para los sufrimientos ¿en quién? En Cristo. Porque hay padecimientos que son, digan conmigo, que son la voluntad de Dios. O sea que eso de que en Cristo no hay sufrimientos no es verdad. La Biblia me dice bien clarito que hay sufrimientos que son la voluntad de Dios y por los cuales debemos estar dispuestos a atravesar. Sin, digamos en términos vulgares, diremos sin chistar, y en términos un poco más diplomáticos, sin queja, sin poner a Dios, poner el grito en el cielo, sin estar renegando de por qué a Dios o de alguna manera cuestionando a Dios por todo lo que me pasa. Claro, hay una exposición acá en el verso 15, no una advertencia, sino algo que nos aclara bien. Ahora, si alguien va a sufrir, ninguno lo haga por pecador, o sea, por homicida, ladrón, malhechor, cosas graves, pero ni siquiera por entrometerse en lo ajeno, cosas menores, que por entrometidos se nos puede llegar a complicar el asunto y después todo el mundo nos mira mal, habla de nosotros, nos metimos donde no teníamos, opinamos del área que no nos correspondía, empezamos a hacer lo que no fuimos llamados a hacer. Nos metimos en el área que no nos compete. Hoy vemos un mundo que, como tiene tanto acceso a la información, se cree con la autoridad de opinar de todo. Y a veces no es del todo correcto la opinión por un poco de información.
Hay que hacer la diferencia entre gente que se prepara mucho y gente que aprende un par de cosas. Entonces vivimos en un mundo más complicado, donde hay lugar a muchas cosas, a entrometerse en muchas cosas, en lo ajeno. Y eso trae sus problemas, porque después los errores, los las cuestiones personales empiezan a traer divisiones entre las personas. Y divisiones entre las iglesias, cuando las divisiones en la iglesia, autorizadas en la Biblia, es por cuestiones de doctrina esencial. Ni siquiera por doctrina no esencial. Pero las personas en el día de hoy ni siquiera por doctrina no esencial se dividen, sino se dividen las iglesias por cuestiones de, a mí no me gusta cómo vos haces las cosas. Inclusive los matrimonios, la Biblia habla de que el divorcio es el último recurso en caso de infidelidad conyugal o violencia. Pero hoy vemos que aún en el cristianismo el divorcio es el primer recurso que se aplica. Y no es correcto. Vemos cómo la división le gana a la verdad. ¿Pero por qué? Porque nos sentimos víctimas, nos sentimos que padecemos. Y hay cosas a través de las cuales tenemos que atravesar. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Y quién le dijo a usted que estar dentro de una iglesia es vivir sin problemas relacionales? Es lo mismo que entrar, ya que está nuestra hermana acá, es lo mismo que entrar al Rawson y decir, ¿cómo puede ser posible? Acá está lleno de gente con virus, con el coronavirus, no se puede entrar al hospital, está lleno de gente con coronavirus. Pero hermano, está entrando a un hospital para infecciosos. Y bueno, estás entrando en una iglesia donde hay pecadores, es lo mismo. Es tratar de pretender que en una iglesia haya todos ángeles. La iglesia no está hecha para los ángeles, está hecha para pecadores redimidos. ¿Está? Entonces cuando usted comprende esa verdad, entonces comprometerme en la iglesia significa meterme en problemas. Un poco sí. Casarme significa meterme un poco en problemas. Algunos dicen, te diré. Mi tío me decía, cásate y verás. Bueno, y el relacionarse trae naturalmente, hermanos, naturalmente trae problemas, porque somos gente diferente. Pero gracias a Dios, ¿se imagina todos del mismo palo? ¿Todos igual a vos? ¿No te gusta la idea, no? ¿Estamos mejor así, un poquito de cada uno? Hace menos mal. Bien, demos gracias a Dios porque nos hizo únicos y especiales para Él y para entre nosotros. Agradezcamos a Dios por eso. Nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Dios es único? Vos también. Yo también. Gracias a Dios. Amén. Bien. Bueno, entonces, ya vemos claramente que hay padecimientos, y ahí vimos un par de ejemplos, que son en Cristo. Hay que aprender a amar, hay que aprender a perdonar. Si usted nunca se relaciona con su hermano, nunca va a ser ofendido, nunca va a aprender a convivir. Si usted nunca se casa, nunca puede opinar de la vida de casado porque nunca estuvo casado, porque no tiene los problemas de un casado. Usted tiene que casarse para aprender a remontar los problemas del matrimonio. Un ejemplo. Claro, tiene que tener elementos básicos, elementales para comenzar por esa carrera, sabiendo que en Cristo es la unión más linda entre dos personas. Y hay que aprovecharlo. Susi va a estar haciendo una serie de consejos para la familia para apuntalar cada vez más a las familias ya conformadas y las a conformar. Bueno, a ver, yo a veces he visto que las personas para justificarse sus fracasos dicen, bueno, es la voluntad de Dios esto que yo estoy pasando, lo acepto. Pero en realidad lo que la persona está cosechando es el fruto de su pecado, o nosotros, cualquiera de nosotros. Estamos cosechando el fruto de nuestro pecado y a veces le echamos la carga a Dios diciendo, bueno, es Dios quien me envía esto. Y la voluntad de Dios no es que el hombre coseche el fruto de sus pecados. O sea, si usted me dice, ¿es la voluntad de Dios que yo coseche el fruto de mis pecados? Que
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Biblia. ¿Es la voluntad de Dios que así pase? No, ¿va a pasar? Sí, va a pasar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Ahora, ¿es la voluntad de Dios? No. Otra vez vuelvo a lo que llamamos voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios en algún momento el divorcio? No, Dios aborrece el divorcio. Eso habla de que no es su voluntad. Bueno, pero muchas veces Él lo tiene, por su palabra lo concede. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué dijo Jesús? Por la dureza de nuestros corazones, ¿verdad? O sea, los culpables somos nosotros, ni el diablo, ni la vecinita de enfrente que me tiene loca de amor, no. Sino yo soy el culpable. Yo soy, los cónyuges, ¿no? Bien. Entonces, quiero que le quede bien claro esto para que cuando alguien le diga, mira, estoy así, por esto, bueno, lo acepto. No le eche la culpa a Dios, no haga la gran Adán, la mujer que me diste. Como si Dios tuviera la culpa de que Eva haga lo que hizo. Y Adán le echa la culpa a Dios. Cuando estaba solo estaba bien, falta que le dijera. Obviamente no es correcto, ¿no? Fue un poco bastante ofensivo para con Dios eso. Pero bueno, ya era un pecador en ese punto. Miren, Ezequiel 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, le decía Dios al pueblo de Israel a través del profeta, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Como diciendo, ¿por qué van a morir? ¿Por qué? Y cuando él dice, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿cómo se hace eso? ¿Lo puedo hacer yo? No. Justamente en Ezequiel la leímos el domingo. La promesa de Ezequiel, os daré un corazón nuevo, uno de piedra les voy a quitar, le voy a poner el de carne y haré un espíritu nuevo en ustedes y pondré mi espíritu en vosotros para que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Eso lo dice en otra parte de Ezequiel. Pero acá le está diciendo esto, háganse un corazón, podría traducirlo así, háganse de un corazón y de un espíritu nuevo en mí. Por supuesto está tácito ese en mí, pero un poquito parafraseándolo yo, para que usted lo entienda. Como Dios dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? No hay necesidad de que mueras si tengo vida para darte, ¿no? Fíjese el verso 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Pásense a mí y van a vivir, dice Dios. Ezequiel 33:11 dice, diles, le dice Dios a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Una pregunta retórica, ¿no? Está haciendo el Señor. ¿Por qué? No hay necesidad. Vuélvanse, yo los voy a ayudar, pero vuélvanse a mí. Vengan como el hijo pródigo, que no vino con cuestionamientos al Padre, sino vino. Padre, no soy digno de nada, solamente permíteme estar en tu casa. Como uno de tus jornaleros, no quiero privilegios, ni anillos, ni fiesta, ni nada. Lo único que te pido es estar en tu casa. Así vino el hijo pródigo. Bueno, eso es lo que dice Dios. Vuelvan así, calladitos, perfil bajo. Nada más, y van a vivir. Y por supuesto, ¿qué le hizo el padre al hijo pródigo? Le devolvió, le puso el anillo, le puso las vestiduras, le devolvió la autoridad y hicieron una fiesta grande. Y se alegraron todos, ¿no? Evidentemente la voluntad de Dios y el gozo de los ángeles es que las personas vuelvan a Dios. Miren en Joel 2:12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esto habla de una profundidad de la conversión, no una conversión aparente, sino ayuno, lloro y lamento. Tiene que ver con el sacrificio de todo el ser desde adentro, ¿no? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Significa que no sea una conversión externa, algo nominal, como diciendo, bueno, yo soy evangélico. Ahora, vieron que muchas personas se la escuchan decir, bueno, yo me pasé a los evangélicos ahora.
O ahora soy evangélico. O sea, como que o no entendió nada todavía o está en el proceso de llegar a entender, ¿no? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Digan conmigo, se duele del castigo. Evidentemente a Dios no le gusta para nada ni tener que castigar, ni tener que dar la sentencia de muerte a aquel que resiste al Dios soberano, ¿no? No es el deseo del juez, ni el deseo de Dios, ni siquiera el castigo, no es. Obviamente, entonces, ¿de qué desprendo de todo esto? Que no es la voluntad de Dios que el hombre coseche el fruto de sus pecados. No es. ¿Está claro? A pesar de que alguno, no sé si hizo la tarea, le había dicho el miércoles pasado, la tarea era leer Romanos 9, agregamos tarea el domingo, era ver Efesios 4, un párrafo solito que le dejamos ahí. Sí, hizo la tarea, no hizo la tarea. Voy a empezar a poner unos, como dicen las profesoras muy recias, ¿vieron? Atento a esto, porque no quiero que compita esto, bueno, pero es la soberanía de Dios. Bueno, la soberanía de Dios es la soberanía de Dios, pero ¿cómo Dios escoge soberanamente para salvación? Entonces la voluntad de Dios es que algunos se pierdan y vayan al infierno. No le estoy leyendo que no. ¿Y cómo es eso? Lo que pasa es que Dios es Dios. Y usted quiere entender a Dios con esto que tiene arriba del cuello. Un Dios infinito, eterno, todopoderoso, majestuoso, santísimo, que dice la Biblia que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, y usted en esto quiere entenderlo. Lo que tiene es que aceptarlo, que Dios es un Dios soberano, que elige de manera atemporal a personas para mostrar gracia y misericordia con quien quiera, y justamente condenar a pecadores que no quieren arrepentirse, porque en eso consiste la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No que no amaron la luz, sino que amaron más otra cosa que la verdad de Jesucristo. Prefirieron, qué sé yo, vivir la vida que vivir la vida de Cristo. Prefirieron más. No está mal la vida de Cristo, pero está mejor hacer la mía. Muchas personas piensan así, valoran más su propia vida que la vida de Cristo. Y el que quiere ganar su propia vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Para vida eterna la guardará. Es el mismo principio. Bueno, y otra cosita más que quiero aclarar antes de ir a los 7 puntos. 7 puntos de los sufrimientos que se pueden evitar, que es lo que creo que le interesa. Pero antes quiero que usted tenga claro esto, que está muy bueno. Porque algunos dicen, bueno, yo oré a Dios, ¿no? Yo voy. Si peco y caigo en tentación, bueno, era la voluntad de Dios. Y si no, era que no era la voluntad de Dios. Yo voy en el nombre de Jesús, que se haga lo que Dios quiera. Entonces, si me sale mal y peco, bueno, era la voluntad de Dios. Hay de esas personas que dicen, no, yo voy. Si es la voluntad de Dios, está. Inclusive yo me uno un yugo desigual. ¿Es la voluntad de Dios? No. Bueno, pero si sale, sale. No. Bueno, la voluntad de Dios jamás será que pequemos o que caigamos en tentación. Jamás. Se lo leo por qué. 1 Tesalonicenses 4:3a. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. 1 Pedro 1:2a. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Haciendo un poco alusión al sacrificio del Antiguo Testamento, que con la sangre del Cordero se rociaba a la persona y que se la santificaba, ¿no? O a lo que se santificaba en el altar ahí. Pero elegidos según la presencia de Dios, el conocimiento previo de Dios, para santificación y para obedecer.
no para otra cosa. Sigamos, Mateo 5, 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. ¿Hay lugar para otra cosa? Sed casi perfectos, sed medianamente perfectos, o sed dentro de todo buenos, o sed vosotros lo más bueno que podáis, como vuestro Padre es perfectamente bueno. O directamente dice, sean perfectos como Dios es perfecto. Bueno, séanlo. Bueno, pero no puedo. Séanlo. Luchen para que así sea. La voluntad de Dios es esa. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. ¿Da lugar a algún mal aquí del cual no me puedo abstener? Y no. ¿De cuántas especies de males hay que abstenerse? De todas. Evidentemente, no es la voluntad de Dios que pequemos en ningún área. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Como diciendo, no participen de las obras del pecado, más bien estén en contra de ellas. No participen. ¿Se dan cuenta entonces que no hay en este sentido dos cosas, dejamos en claro, ¿no? Antes, volvemos al principio del mensaje, muchos sufrimientos se pueden evitar, título, sí, vamos haciendo una estructura en la cabeza. Así de paso ve cómo piensa mi cabeza. Bueno, ¿qué dice Pedro en Primera de Pedro? Que hay personas que pecan, pecan, cosechan el fruto de sus pecados, que hay personas que sufren por sus pecados y hay personas que sufren según la voluntad de Dios, ¿sí? Después vimos que la voluntad de Dios nunca es que el hombre coseche el fruto de sus pecados, nunca es la voluntad de Dios que el hombre coseche el fruto de sus pecados. Y tercero, de esta introducción, es que Dios jamás quiere que pequemos, jamás es la voluntad de Dios que pequemos o ni siquiera que caigamos en tentación. ¿Eso está claro? ¿Sí? Que nos abstengamos de toda especie de mal, que no participemos en las obras de las tinieblas, sino que estemos en contra de ellas. Está. Bien. Bueno, ahora vamos a los siete puntos donde vamos a describir, según la Biblia, 7 sufrimientos que se pueden evitar, que justamente tienen que ver con el pecado, tienen que ver con conductas que podemos llegar a practicar o tener cada uno de nosotros siendo cristianos y que nos puede llegar a hacer sufrir innecesariamente. Ya entendimos que hay tiempos donde es necesario padecer por la causa de Cristo, por ser parte del cuerpo de Cristo, por ser creyentes, por portarnos bien, por tener ciertas actitudes que nos traerán en contra del infierno o en contra los corazones de las personas inmaduras, de los cristianos carnales o de los cristianos que no han madurado en la fe o de que no han entrado en compromiso con Cristo, que les molestará en alguna medida nuestra firmeza en Cristo. Pero eso es la voluntad de Dios, que con paciencia padezcamos y encomendemos al fiel Creador nuestra vida y hagamos ¿qué? El bien. ¿Está eso? Bien. Entonces, vamos a ver estos 7 puntos. 1. Sufrimos por buscar a Dios donde no está, confundiéndolo con el lugar donde Él un día nos bendijo, por ejemplo. ¿Y esto dónde lo veo? Mire, en Amós 5:4, Dios le decía al pueblo de Israel, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Betel era el altar donde Dios tuvo el encuentro con Abraham. Dios le bendijo, ahí habló Dios con él. Y así otros altares y lugares donde Dios se manifestó
en diversos altares con diversos hombres de Dios. Y hubo una experiencia con Dios. Pero luego, por ejemplo, Betel se convirtió en Bet Aven, que significa, Betel era la casa de Dios y Bet Aven era casa de idolatría, traducido. O sea, Betel se convirtió en una casa de idolatría. Entonces, a veces nosotros, por tratar de buscar la bendición de Dios, no buscando a Dios como debemos buscarlo, como nos enseña la Biblia, como nos martillan en cada culto nuestros hermanos, los que predican, a través de las Escrituras, tratamos de ir, qué sé yo, al pasado. No, porque yo hace 20 años, sufrí un avivamiento, Dios me habló, bajó un ángel, qué sé yo, bueno. Y vamos como a la misma altar, donde Dios un día efectivamente, no sé, bajó un ángel y un ángel te bendijo, ponele, o tuviste una experiencia con Dios, o Dios hizo un milagro en tu vida, te sanó, sanó tu vida, hizo un milagro en tu cuerpo, en tu salud, efectivamente te curó, qué sé yo, de una enfermedad incurable. Y muchas veces las personas vuelven a que me ore el pastor tal, a través del cual Dios hizo el milagro, porque ahí entonces voy a encontrar a Dios. Y en realidad dice Dios, no lo hagas, búscame a mí, no al pastor fulano, búscame a mí. Y vas a vivir, a mí, dice Dios. Pero ellos querían ir a Gilgal, a Betel, a Berseba, lugares donde allí se llamaba piedra de ayuda. Querían ir como a encontrarse con Dios otra vez, y Dios dice, no vayan a la piedra. Es como yo voy a ir a tal iglesia porque allá en tal iglesia Dios me bendijo especialmente. Yo voy a ir a tal iglesia, como que Dios está en todas partes, pero bendice en Jesús es Vida, Córdoba, Tolosa 2379. ¿Me explico la ironía? Como que Dios está en todas partes, pero bendice en Argentina. Bueno, tenemos esa idea, pero ese no es el Dios de la Biblia. Yo me voy de la iglesia porque hay como una cobertura demoníaca que impide que la unción caiga sobre mí y me bendiga Dios. Hay como una cúpula demoníaca. Entonces la bendición no cae. Entonces yo en esta iglesia estoy oprimido, no puedo. Porque los demonios, o como que Dios no puede bendecirte acá porque los demonios le dicen a Dios, acá no, en Jesús de Vida no, porque estamos nosotros en cúpula de hierro, como imposible que tu bendición caiga. Usted se ríe de esto, pero hay gente que piensa así. Hay gente que en serio cree, me voy a cambiar de iglesia porque acá Dios no me bendice. Búscame a mí, dice Dios. No me estás buscando a mí. Y por eso sufrimos. Y vamos, luego, de aquí para allá, como el pinball. O los que conocieron con otro nombre anteriormente, el flipper, ¿se acuerdan? Dale. Bueno, así, ¿vio la pelotita de acero? Bueno, así estamos los cristianos. Pega y pega y pega y pega y pega, y de repente, ¡bum!, a la depresión, ¡plum!, abajo. Sale la segunda bola, tum, 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 tum. No pasa nada, depresión, abajo. Bueno, la tercera es la vencida. Tin, 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 pum, depresión. No ganamos nada. No le pongo otra ficha más ni a Dios, ni a las iglesias. No me hablen de los pastores, no me hablen de los hermanos. Se acabaron las fichas, se acabaron las oportunidades. Que Dios ni que Dios, a casa. Acá estoy mejor. Mejor solo que mal acompañado. Y empezamos a decir esas cosas. Y nos convencemos, decimos, amén, a mi palabra. Somos así, sufrimos un montón. ¿Qué? Así somos los seres humanos. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Bien, mire que esto nos puede agarrar a todos, ¿eh? Así que no me mire a mí como diciendo, bueno, usted no le va a agarrar, a todos los puede agarrar. ¿El coronavirus le puede agarrar a todos? No. No, a mí no me va a agarrar. No lo digas porque cuando te agarre te vas a querer esconder. Bueno. 2. Sufrimos por ir en pos de nuestras propias vidas y planes. Ageo 1:7. Bueno, esto lo recuerda, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?
Como otra vez dice, ¿por qué no hay necesidad de que yo tenga que intervenir para dejarte en la lona? No hay necesidad, dice Dios. ¿Pero por qué? Y dice, bueno, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué idea saca de acá usted? ¿La casa de Dios cuál es? Ahora, ¿el templo? No, la iglesia. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y nosotros abandonamos la construcción de la iglesia porque, bueno, en mi vida estoy bien, yo en mi casita estoy bien, en mi matrimonio está bien, mis hijos están en la universidad, están trabajando, yo tengo salud, tengo mi mutual, tengo dentro de todo bien, lo único que tomo es 2 remedios y uno de vez en cuando, tengo la platita, la jubilación o el trabajo. Dentro de todo estamos bien, no tengo de qué quejarme, tengo mi casita, tengo mi autito, de tanto en tanto me doy un gustito. ¿Qué más quiero? Gracias, Señor. Y el Señor que dice, meditad bien sobre vuestros caminos, porque va a llegar un momento en que vas a buscar mucho y hallar poco. Ah, pero ahora no me pasa. Pero puede que pase. Y si no te pasa, y miren, les cuento, en Job dice que hay muchas personas que sus ganados no malogran sus crías y prosperan y en paz descienden al Seol, dice Dios. Otro caso quiere de personas bendecidas en la vida. Recuerda la historia que contó Jesús del hombre que hacía banquete cada día con esplendidez. Y a la puerta de su casa, ¿quién había? Un mendigo que se llamaba Lázaro también. No es el Lázaro que resucitó, sino otro mendigo que se llamaba Lázaro. Ambos descendieron al lugar de los muertos. Uno al seno de Abraham, Lázaro, porque tuvo fe en Dios, y el otro hacía su vida, la pasó bien toda su vida, porque de hecho no dice que la pasara mal. Cada día hacía banquete con esplendidez. ¿Pero dónde se fue? Al infierno. Desde ahí quería salir. Desde ahí quería que Abraham mande a avisar a la familia. Y dijo, no es posible. Ya está. Lo hecho está, así está. Entonces, ¿qué les dice eso? Que a veces las personas hasta la pueden pasar bien, pero no les va a ir bien a la larga o a la corta. Ahora, y en la vida presente también, porque Dios, si sos creyente, Dios es el que va a soplar sobre tus bienes, sobre tus cosas, sobre tu vida, sobre tu supuesta paz controlada. No va a ser los demonios, va a ser Dios. Yo voy a soplar, dice Dios. Y ahí vamos a sufrir. ¿Eso se puede evitar? Sí. ¿Sí qué? Si me dedico a ir al monte, no a tirarme por un tobogán o subir en ascensor, sino subir al monte, traer madera, reedificar mi casa. Habla de trabajar, ir y venir, ¿sí? Hacer el esfuerzo, salir de casita y trabajar en equipo con todos. ¿Dónde? En la iglesia del Señor. ¿Se entiende? Sufrimiento número 2 que se puede evitar. Sufrimiento número 3. Sufrimos por nuestra ingenuidad, por no adquirir sabiduría, por desidia simplemente. Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. El ingenuo sale. Por ejemplo, a ver, un ejemplo simple. Vieron acá en Córdoba, nosotros vemos en verano 41 o 42 grados. Vemos el sur oscuro. ¿Qué hacemos con el auto? ¿Adentro de dónde? Del garage. Si fuese losa, mejor, ¿verdad? Porque el ingenuo viene, el turista, dice, uy, una tormentita. Qué tormentón que viene, ¿no? Y viene el granizo y le traspasa y le quiebra hasta la palanca de cambios con las piedras que caen. Eso es ingenuidad. O sea, totalmente carente de la ferocidad de lo que puede ser una tormenta en Córdoba. De paso,
La Falda y Córdoba son las áreas eléctricas una de las más poderosas del mundo. De tormentas eléctricas, de la cantidad de rayos por unidad de tiempo. La Falda Córdoba. Por eso vienen de los Estados Unidos las tormentas, porque acá hay más rayos que en el infierno, hermano. ¿Se da cuenta? Y si usted no sabe eso, va a salir a caminar, vamos a ir a caballo por la Falda. Y lo más probable es que no le quede ni la falda cuando llueve, ¿verdad? Me dio una broma, pero es en serio. Ya ha pasado con algunos vaqueanos, algunos paisanos, que en medio de la tormenta quedó el caballo solo. Y sí, hermano, es triste, es terrible. Ha pasado en la circunvalación, en moto. Se quedó sin acompañante de atrás. ¿Por qué? Y porque lo partió un rayo, en serio. ¿Y por qué al de adelante no? Y porque el rayo cae donde cae, no es que cae porque tenés una punta en la cabeza. Cuidado con el tema del paraguas, es cierto, no hay mala suerte. Si usted tiene una punta de metal, los átomos, los electrones van hacia ahí, hacia la punta. Salga con una tijera de punta hacia la tormenta. No, en serio le digo estas cosas, hermano. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los ingenuos, los que no saben estas cosas, salen y reciben el daño. Bueno, esta figura que le sirva a usted, por favor, hermano, porque ahora estamos con con uno de los puntos críticos, ¿no? El punto 3. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Y dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Como diciendo, hay que tener mucha atención con lo que se escucha. Hay una prédica que hicimos hace poco, dime a quién oyes y te diré cómo andas. Ahí tiene la prédica, ¿no? Que hay un hombrecito que está así. Bueno, ahí la va a reconocer. Dime a quién escuchas y te diré cómo andas. Es matemático prácticamente. No hace falta ser profeta para saber cómo termina una persona si vos sabés a quién está escuchando. Isaías 48:18 dice, oh, miren esto. Dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Como diciendo, si me hubieses escuchado, no te hubiese pasado lo que te pasa. Si hubieses atendido a mis palabras oportunamente, no estarías hoy como estás. Dice, tu paz sería como un río, como las ondas del mar. Sería tu justicia, o sea, tu conducta, tu manera de andar, sería como así armónica, como las ondas del mar. Lucas 6:49, la finalización del Sermón del Monte, uno de los más lindos. Recuerden Mateo 5, 6 y 7. Pero en Lucas, aquí se cita la finalización del Sermón del Monte, que termina con la parábola de los dos cimientos. Y vamos a la última, dice, mas el que oyó y no hizo, o sea, oír oyentó. ¿Recuerdan la parábola del sembrador también? Los 4 tipos de personas oyeron, todas oyeron. Y inclusive con alegría recibieron. Unas duraron nada, pues se las llevó el diablo, otra un poquito, y la otra cuando hubo un poco de libertad económica, un poco de, qué sé yo, tener un poco de tiempo libre, simplemente ahogó la palabra quedó a un costadito y viene. Pero hay otro tercer grupo que recibieron la palabra y dieron fruto con perseverancia al 30, 60 y al 100 ahora, ¿sí? Bueno, pero en este caso es algo similar. El oír conlleva consigo hacer también, como dice Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedor de la obra, porque el que así abre será bienaventurado en lo que hace. Bueno, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina, la de aquella casa. ¿Qué significa esto? Que termina mal. Una persona que tiene la posibilidad de escuchar la Biblia y no la escucha, usted dice, bueno, pero ahora está muy bien. La ruina va a ser grande. Si lo dice Dios, ¿a quién le cree usted? ¿A el testimonio de la persona que está bailando en una patita o lo que dice la Biblia?
Yo prefiero creerle a Dios, porque sé que hay personas que toda la vida van en una patita saltando divertidas, pero un día alcanzan el Seol y de allí nunca más tienen oportunidad de revertir su condición. Mas usted, como sea, pecador y todo, arrepentido, pero convertido a Cristo, por la gracia de Dios, sigue avanzando. Amén. Cuarto, recuerde que son 7. Mire que hay sufrimientos para evitar, ¿no? ¿O no? ¿Se pueden evitar? Sí, son evitables. Son evitables. Para que no diga, fue un accidente. No, fue un incidente, porque si es evitable, no es un accidente, es un incidente. Si usted ve una persona que está cosechando el fruto de sus pecados, no es la voluntad de Dios, es la cosecha amarga de su siembra. Entonces usted le va a ayudar. No, mi hijo, usted está equivocado. Usted tiene que entender que es así. Yo se lo digo ahora, pero se lo tengo que decir, porque es la verdad, con amor. Pero tengo que decir la verdad con amor, ¿o no? Claro que sí. Bueno, mire esto, 4, este es cortito. Sufrimos la falta de una familia cristiana por nuestra rebeldía. Salmo 68, 6. Mire qué lindo. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. O sea, los pobres, solitos o solitarios, abandonados y despreciados, Dios los hace habitar en familia. Inclusive, me pasó a mí, no hay quien deje padre, madre, hijos, mujer, tierras, por causa de mí y del reino, que no reciba 100 veces en este tiempo, padre, madre, hijos, tierras, con persecuciones y la vida eterna. En esta vida hay recompensas, pero hay que dejar padre, madre. A veces no queremos largar ni padre, ni madre, ni hermano, ni hijo, ni hija. Todo primero. Y la tía Coca en primer lugar, ¿no? Ella siempre primero. La tía Coca primero, después los hijos, después el esposo, después la iglesia, Cristo, los hermanos. Entonces, claro, nunca va a ser que 100 veces más tengamos en esta vida. Van a tener quizá la vida eterna por ser salvos, sí, pero así como por fuego, no edificamos nada. Cada uno mire cómo sobreedifica, si está haciéndolo bien o le está haciendo. Entonces, no suframos ahora innecesariamente. Dios a los rebeldes los hace habitar en tierra seca, significa solo, más a los desamparados los hace habitar en familia. Saca a los cautivos a prosperidad, como diciendo, estas dos tipifican esa vida rica, sabrosa, vivible, permítame inventar esta palabra, disfrutable. Bueno, punto 5. Esta es espinosa, trate porque en esto somos muy prestos a equivocarnos en esta parte. Sufrimos por juzgar sin justicia a nuestro prójimo. Jesús dijo juzgar con justo juicio, pero a veces nosotros somos demasiado ajustados o juzgamos con un juicio según la perspectiva personal, o sea, según nuestros parámetros, no según los parámetros de la Biblia. Por eso dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Como diciendo que su medida no sea demasiado ajustada. ¿Por qué? Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Si somos tan exigentes con los demás, no esperemos que seamos perdonados por nuestro primer, donde nosotros, no digo decir lo que está mal, hay que decirlo, ¿sí? Es juzgar según justo juicio. Lo que está mal. ¿Es correcto lo que digo? Hay que decirlo, y sí, hay que decirlo. Del pecado hay que deshacerse. El pecado hay que sacarlo a la luz, hay que despojarse de todo peso y del pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿recuerdan? Bueno, ahora,
hay que corregir el pecado, hay que cubrirlo con amor, con verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la Biblia. Con misericordia y verdad. Diga las dos cosas, misericordia y verdad. Misericordia sola no, verdad sola no. Misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Sí? Entonces, si vamos a corregir a alguien, tiene que ser con misericordia y verdad. Amén. Pero si nosotros vamos con verdad, con ley solamente, y vamos demasiado ajustados, condenando al infierno a cualquiera que veamos, sin importarnos lo que digan de nosotros, entonces después cuando nosotros metamos el pie en la cacerola, ahí se nos vienen todos los perros a la yugular. Y no esperemos otra cosa, porque así juzgamos, así nos va a pasar. ¿Está? Debemos evitar esos sufrimientos, son evitables. Vosotros que sois espirituales, si alguno cae, restauradle con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que nosotros también podemos ser tentados y caer, como diciendo, bueno, ojo, que a nosotros, aunque somos espirituales, podemos caer, pero restauremos con espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre no significa apañar el pecado, significa corregirlo o no, o disciplinarlo inclusive, pero no castigarlo al punto de agobiar a una persona y destruirla, que es diferente. Hay disciplina de padres, y la Biblia manda hacerlo, hay disciplina en la iglesia y hay que ejercerla, hay que ordenarse, hay autoridades, está todo bien, así como el policía de tránsito, el policía en la ciudad, hay disciplina en todos lados, en todas las fuerzas, en todas las áreas, en la escuela, aunque, bueno, ya los chicos hacen lo que quieren, ¿no? Pero hay amonestaciones también, ¿sí o no? Todo, bien. Bueno, a ver esta, la número 6. Mire todas las cosas, ¿no? Le diría, pare de sufrir. Pero bueno, ya sabe que no todo se puede. Sufrimos por ser egoístas y retener más de lo que nos corresponde. A veces somos un poco en esta parte, en la parte material. Debo decirlo también. Mire, 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda obra buena. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Imagínense, la generosidad material trae consigo multiplicación del fruto de Cristo en mi vida también. ¿Que yo estoy comprando el fruto del Espíritu? No, porque ninguno dé por necesidad ni por obligación, sino con alegría, con liberalidad. Esa es la forma de dar económicamente. Y hacerlo generosamente, no escasamente. Porque si lo hace escasamente, no espere otra cosa, dice Dios. ¿Está? Proverbios 11:24 lo resume más. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Pasan la línea de la generosidad de vida y entran a retener más de lo que es justo. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Hay promesa. ¿Se da cuenta? Hay veces que sufrimos económicamente y falta de fruto de justicia, o sea, no logramos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, porque no somos generosos económicamente. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, algo así pasa en medicina también. Si tengo hipotiroidismo, ¿qué tiene que ver la tiroides con la depresión? Dice alguno. Bueno, vaya al médico, pregúntele, doctor, si soy hipotiroideo, en gran manera puedo sufrir depresión, pero por supuesto te va a decir uno de los síntomas. Y si subo de peso, es porque si yo no como nada, pero es hipotiroideo, ¿y qué va a pasar? Y bueno, su cuerpo está desequilibrado y por eso aumenta el peso y necesariamente está fuera de equilibrio. La glándula tiroides, las hormonas tiroides son súper importantes en el cuerpo, para muchísimas cosas. Y te van a medicar para la depresión inclusive y vas a seguir deprimido porque tu tiroides está por el piso, o tu hormona tiroidea está por el piso. Entonces, usted vea que tiene que ver una cosa. La Biblia dice que
Se aumentan los frutos de la justicia cuando uno también es generoso en esta parte. Y a veces su vida cristiana no cambia porque a veces se está reteniendo más de lo que es justo. ¿Está? Ahí viene un lindo ejemplo paralelo. Primera, bueno, vamos al último sufrimiento, ya no sufrimos más, ¿está bien? Toda esta capacitación le va a ayudar a usted, todos están en Telegram, no tienen todos acceso a Telegram, así que pueden compartir esta prédica con la gente que le dice, mira, no vas a parar de sufrir, pero te puedo ayudar mucho. Bueno, séptimo, sufrimos por unirnos, escuche, con cierto grado de compañerismo, profundo me refiero. Hay que ser compañero, hay que ser generoso, amable, hospitalario, sí. Ahora, si vos sos muy íntimo con personas que no conocen a Dios, aunque parezcan buenas, ¿no está bien? Y esto te va a traer sufrimiento. Porque decir, en la iglesia yo voy y me peleo con todo. Y al final yo voy en mi casa, en mi barrio, y soy amiga de todas las brujas de acá. Mira, todas las brujas, yo soy amiga de todas. Y son un pan de Dios ellas. Son lo más lindo que hay. Pero voy a la iglesia y me encuentro con las brujas de verdad. Y vos sabés. Entonces me quedo con las brujas del barrio. Bueno, usted sabe, me gusta a veces exagerar mucho para que entremos en posición. Proverbios 13:20, la sentencia más poderosa. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El necio es el que carece de sabiduría, punto. No tiene la sabiduría de Dios. Tarde o temprano el quebranto llega al que se junta con los necios, con los que no conocen las verdades del cielo. La sabiduría de lo alto es primeramente pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos y de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Esa es la sabiduría de lo alto. Hay gente que no la tiene, es muy buena, pero no tiene esa sabiduría, tiene la sabiduría de la tierra, algunas bondades de la tierra, lee buenos libros, es muy buena, tiene muy buenos escritos, pero no tiene a Dios. Y es muy amable y está muy bien. Pero la Biblia dice que será quebrantado. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. O sea, no se una un incrédulo con alguien que no es nacido de nuevo. No lo haga, no lo haga, no lo haga. Dice. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué hay de común entre la oscuridad y la luz y la falta de luz? ¿Qué hay en común? Porque las tinieblas, ¿qué es? No es luz negra, ¿eh? La luz negra es la luz de los boliches, la luz violeta. La oscuridad es la ausencia de luz. Usted ve porque hay luz. Cuando no hay luz, usted no ve porque hay ausencia de luz, no porque hay luz negra. Entonces hay que entre con esto. No hay comunión entre la luz y la ausencia de ella. O hay luz o no la hay, pero comunión entre las dos cosas no hay. Así pasa con el que es de Cristo y el que no lo es. No hay unión común. Dice, por lo cual, verso 7, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo, dice. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 1 Corintios 5:11. Miren hasta qué punto viene el tema de no unirse. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea que parece hermano, pero se llama hermano, pero no es hermano, se llama hermano. Dice, yo soy evangélico como vos. Pero, dice, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. No hay comunión, no lo hagas, va a terminar mal, va a terminar sufriendo. ¿Sabe? A través de los años uno ha visto, por eso lo repite y lo repite y lo repite, porque algunos vamos a salvar. Bueno, y le pido al hermano Hugo que me acompañe mientras le leo el último versículo. Ya terminamos el mensaje de hoy. Cuántas cosas podemos evitar, ¿verdad? Y a cuánta gente podemos ayudar. Hoy salimos corriendo a ayudar a todos los que más podamos. Mira, tengo el mensaje para vos. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y mire qué linda palabra, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Eso es lo que significa. Si hoy decimos cuánta verdad en un mensaje, no porque Carlos sea Carlos, ni mucho, sino porque la Biblia es la Biblia y porque Dios es Dios y su palabra es verdad. Entonces, ayudemos a las personas que sufren o se están preparando para el sufrimiento. Quiero decirle algo para que no se me desaliente. La mayoría de las personas no les escuchará. Sépalo. A menos que Dios haga algo grandioso con usted, pero en la mayoría de los casos, según la parábola del sembrador, la mayoría no perseverará o no resistirá. No se me desaliente por nada. Siga ayudando a los que sufren. Acuérdese primeramente de los de la familia de la fe, pero no se olvide de los pobres, de los miserables, de los que viven solos, en angustia, padeciendo innecesariamente. Amén. Vamos a pedirle ayuda para nosotros, pero para ayudar a otros. Señor, en esta noche gracias, Padre, porque podemos encontrar un montón de cosas para ayudar a tanta gente. Señor, quizá algunas de ellas muchas veces nos tocan a nosotros y sufrimos innecesariamente. Ayúdanos, Padre, a ser más prácticos. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestros pecados, Señor, nuestras torpezas, nuestra ingenuidad, nuestra ignorancia, nuestra rebeldía, quizá tantas cosas, Padre, a veces ocultas, como decía el salmista en el Salmo 51. Señor, líbrame de lo que me es oculto, preserva a tu siervo de las soberbias. Entonces estaré limpio de gran rebelión y podré anunciarle a los pecadores, enseñar a los pecadores tus caminos y se convertirán a ti. Señor, ayúdanos. Queremos ayudar a otros pecadores como nosotros a que no sufran innecesariamente porque se pueden evitar muchos sufrimientos, Padre. Y si nos toca sufrir por Cristo, ayúdanos a tener paciencia, perseverancia, saber perdonar a nuestros hermanos, a tener paciencia para con los débiles, con los que se equivocan, los que tropiezan. Señor, que no juzguemos siendo inflexibles, siendo duros, pero que tampoco seamos permisivos, indulgentes, que seamos blandos, Padre. Ayúdanos a ser justos, rectos, amantes de la misericordia y la verdad. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón y humildemente para tu sola gloria, dándote muchas gracias por la revelación de tu sabiduría. En el nombre de Jesucristo, y todos amorosamente decimos, amén. Démosle solo a Dios la gloria.